Este vídeo está dedicado a la sobrecarga de los operadores de inserción y de extracción de flujo. El objetivo es emplear los operadores de inserción y de extracción, menor, menor, mayor, mayor, de manera que puedan insertarse en el flujo de salida un objeto de la clase que estamos definiendo y que pueda tomarse del flujo de entrada un objeto de la clase. Normalmente hablaremos del flujo cout, del flujo cin, por ser los objetos más característicos, más frecuentes. Por ejemplo, si utilizamos la clase polinomio, la que nos ha servido de ejemplo en el capítulo anterior, nuestro objetivo podría ser mostrar de forma personalizada un polinomio y, por otro lado, leer los valores de los coeficientes de un polinomio, de manera que sea el usuario el que de manera interactiva introduzca los coeficientes del polinomio, grado, coeficiente o coeficiente grado. Eso ya se decidirá a la hora de implementarlo. Por ejemplo, si P es un dato de tipo polinomio, esta instrucción produce la lectura de un polinomio desde el dispositivo estándar de entrada, mientras que esta instrucción produce la escritura o la inserción, la serialización en el flujo de salida estándar de un polinomio. Para la clase racional, el procedimiento, un ejemplo podría ser el siguiente. Las tres primeras instrucciones crean tres objetos de la clase racional, R1, R2 y R3, de manera que la primera instrucción crea un número racional con valor 0, actúa el constructor sin argumentos. En el segundo caso se crea el racional 5 partido 1 y en el tercer caso se crea un racional en el que numerador y denominador están especificados de manera explícita. En este caso serían 2/3. Observe cómo a la hora de mostrar el resultado de la creación de estos tres objetos utilizamos el operador de inserción en flujo menor menor para enviar al flujo cout R1, R2 y R3. Si observa el resultado, puede verse cómo efectivamente hemos conseguido enviar al flujo de salida una representación textual bastante acertada del valor del racional. Aquí lo tiene, el racional R1 que debía valer 0, se muestra como 0 partido por 1. Racional R2, cuyo valor es 5, se muestra como 5 partido 1, y el racional R3, con numerador 2, denominador 3, se muestra como 2 partido por 3. Se le ha añadido un corchete al principio y el cierre de corchetes al final para delimitar el valor o claramente cuál es el número racional. Evidentemente todo es personalizable y se puede hacer al gusto del programador. Bien, pues este es el objetivo. Vamos a ver cómo se realizaría o cómo se podría implementar. Las claves son conocidas, pero vamos a ponerlas de manifiesto para este operador. De hecho, la orden cout menor menor p1 equivale a la ejecución de cout.operator menor menor p1. Eso significa que lo que tenemos que hacer explícito es el operador en forma de una función. De la misma manera, cuando estamos tomando de cin un objeto P1 con el operador mayor mayor, realmente estamos ejecutando la función operator mayor mayor sobre el objeto cin, pasándole como argumento P1. Así pues, debemos examinar la implementación en base a la consideración de que esos operadores se ejecutan sobre cin y cout, sobre un objeto OStream sobre un objeto IStream. Por lo tanto, si nos fijamos en el contexto de los objetos, vemos que se involucran las clases OStream e IStream. Ambas clases sabemos que están declaradas en el fichero de cabecera IOStream. Bien, la clase OStream se utiliza porque cout es un objeto de la clase OStream, por lo tanto, la función operator menor menor se ejecuta sobre un objeto de OStream, mientras que
la función operator mayor se ejecuta sobre un objeto iStream. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ambas clases están en el fichero declaradas en IOStream y esos operadores, menor, mayor, están sobrecargados para los tipos básicos y para la clase string y no para la clase que nos ocupa. En ambas funciones, en ambos métodos, intervienen dos operandos. El primero es el argumento implícito, cout, cin. El segundo es el objeto de la clase, que es el objeto que queremos insertar del flujo o que queremos extraer del flujo. El argumento implícito, y esto es fundamental, no es un objeto de la clase. Cin y cout no es un racional, no es un polinomio, no es una secuencia, sino que son objetos OStream y stream. Bien, por lo tanto, forzosamente deberemos implementar estas funciones como funciones friend, funciones amiga. ¿Por qué? Porque recuerde, el argumento implícito, o sea, aquel sobre el que se ejecuta el operador, no es un objeto de la clase. Por lo tanto, en el contexto de la clase polinomio, en el contexto de la clase racional, si sobrecargamos los operadores, tenemos que hacerlo forzosamente con una función friend. Función friend de la clase que nos ocupa. Bien, el segundo argumento, el argumento explícito, objeto, es un objeto de la clase y podría pasarse por valor o por referencia. Recomendamos desde luego hacerlo por referencia por economía. Finalmente, ambos operadores deben devolver una referencia al argumento implícito y eso nos va a permitir que se puedan encadenar varias instrucciones de inserción-extracción, como ya sabemos y lo hemos visto en varios de los operadores que hemos sobrecargado. Bien, vamos a ver los ejemplos con más detalle. El más sencillo ocurre en la clase racional. En el fichero .h declaramos los operadores, escribimos las cabeceras de la función operator menor, operator mayor. Observe cómo indicamos que se tratan de funciones amigas. Observe cómo devolvemos una referencia a un objeto OStream o iStream, dependiendo de cuál sea el operador que estamos sobrecargando. Y al no ser un método de la clase, tenemos que especificar todos los operandos. En este caso son dos, el que actúa como operando implícito y el que actúa como operando explícito. El que actúa como operando implícito, observe que es out o in, y como son objetos de la clase OStream o bien objetos de la clase iStream, pero en cualquier caso son flujos, forzosamente se deben pasar por referencia. Recuerde que esto ya lo hemos estudiado. Por lo tanto, en el contexto del operador menor, el flujo se va a llamar out y accedemos a él por una referencia. O accedemos realmente a cout, se entiende que va a ser el dator real. Bien, y el argumento explícito, como puede ver, es accedido a través de una referencia por economía. La implementación pues consiste simplemente en escribir las instrucciones que se tienen que ejecutar. En el caso de la clase racional, la implementación del menor es algo trivial, como puede ver. Simplemente vamos a añadir al flujo out, que es la referencia que nos llevará supuestamente a cout, un corchete y luego con 2 casillas de ancho el numerador, escribiremos la barra y con 2 casillas de ancho el divisor. No olvide devolver out, o sea, una referencia aquí lo tenemos, al objeto implícito para poder encadenar. Bien, un ejemplo de llamada sería este. Cout se empareja con esta referencia, o lo que es lo mismo, esta referencia nos llevaría a cout, o sea, todo aquello que se envía a out en realidad se está enviando a cout. Y finalmente, todo acceso que se haga a R dentro de la función realmente se está haciendo a R3.
La implementación del operador menor-menor es más complicada. ¿Por qué? Bien, nosotros suponemos que el usuario va a introducir algo como lo que aquí indicamos. Un número que indica el numerador, una barra que indica la separación entre numerador y denominador y a continuación el valor del denominador. Por lo tanto, a partir de esta secuencia de caracteres se tiene que extraer el numerador y el denominador. Bien, pues la implementación que proponemos es una implementación como la que aquí ve, que lee una cadena, en este caso es una cadena clásica, y la primera parte busca encontrar la barra, aquí la tenemos, y guarda todos los caracteres hasta que se encuentra la barra. Se le añade un barra cero y por lo tanto ya tenemos una cadena clásica que representa el numerador. Con la función atoy la convertimos a entero y guardamos el numerador. A continuación, desde la barra se van guardando todos los caracteres en TMP y una vez que hemos llegado al final, se le añade un barra cero y con la función atoy se convierte a un entero y ya tenemos el divisor, ya tenemos el número formado, simplemente nos falta devolver el flujo. En el caso del polinomio, la implementación, pues bueno, no será demasiado diferente tampoco. Ambos operadores, igual que como hemos dicho, se implementan con funciones amigas que devuelven una referencia a OStream o a iStream, como vemos. El argumento implícito es una referencia forzosamente a un flujo y el segundo, bueno, y el argumento explícito, como vemos, es un objeto de la clase, al que también se accede a través de una referencia. La implementación del operador menor-menor es absolutamente trivial. De hecho, lo hemos hecho más fácil todavía porque utilizamos, como puede ver, la función toString que ya conocemos. Con eso conseguimos simplicidad y reutilización de código que ya hemos escrito. Bueno, nos hemos permitido añadir unas instrucciones de formato que se aplican sobre out. Recuerde, out es una referencia que normalmente nos llevará al objeto cout para darle formato al flujo en la ejecución de esta función. Pero en cualquier caso no es necesario. Lo importante es que vea cómo efectivamente reutilizamos código que ya tenemos. Y en el caso del operador mayor-mayor, nuestra idea es que el usuario vaya introduciendo parejas grado, coeficiente, grado, coeficiente, grado, coeficiente, hasta que se introduce un valor negativo y se termina la lectura. Por lo tanto, este ciclo while está controlando por esta condición sigo, que, como puede ver, se hace falso cuando el grado sea menor que 0. Bien, un ejemplo de ejecución podría ser el que encuentra aquí. Se declara un objeto P3 y observe que directamente pasamos a su lectura. Y una vez que se ha leído, entonces lo enviamos a cout. El resultado es el que puede ver aquí. La lectura, bueno, la primera instrucción simplemente muestra esta cabecera, introduzca el polinomio, un salto de línea, y a continuación la ejecución del operador mayor-mayor sobre cin, pasando como argumento c3, hace que el programa, lo vemos aquí, nos va a pedir reiteradamente grado, coeficiente, y guardará en coeficiente leído en la casilla adecuada. Bien, si todo va bien, tenemos 2, 22,5, 5 menos 5, 5, 0, 1, o sea, coeficiente de grado 2, de grado 5, de grado 0 y para terminar con menos 1. Así que puedo observar cómo efectivamente el polinomio leído es exactamente el que hemos intentado introducir con el operador menor-menor. Recuerde que la presentación se hace con el operador menor-menor. Como puede ver, el formato de la salida es muy similar, de hecho es el mismo, al que utilizábamos, al que estamos acostumbrados con la función toString. Recuerde que después de todo, el operador menor-menor llama a la función toString. Así que hemos visto cómo sobrecargar los operadores de inserción y de extracción en flujo y para cualquier clase se hace de la misma manera, solo hay que particularizar exactamente la forma en la que quiere presentar y
o leer los datos.